Esto es Juego Interior, el espacio donde conocemos la historia de los futbolistas, de los deportistas de la región, del país y del mundo entero. El espacio donde ellos realmente se expresan como la persona detrás del futbolista. Y hoy, un hombre que a punta de resiliencia, a punta de trabajo, está muy cerca de regresar a las canchas. Joel Graterol. Joel David, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Vamos de manera espectacular y muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Bueno, Joel, que llegó y conquistó el corazón de los hinchas americanos y rompió ese corazón también cuando una jugada en Tunja lo termina dejando fuera de las canchas. Ya vamos a hablar un poquito de eso también, de cómo avanza la recuperación, de lo cerca que está de volver al fútbol. Pero los hinchas americanos, muchos decían, entrevisten a Joel porque habla bien, es un tipazo. eh, y al final, pues queremos conocer tu historia. ¿Dónde nace Joel Graterol? ¿De dónde nace el amor por el fútbol? ¿Por qué terminó usted metido en esta vaina? Bueno, mira, todo empezó de mi tierra, en Venezuela, en un hogar cristiano donde crecí y fui criado junto a mis dos hermanos, con unos padres excepcionales, donde era un ambiente muy deportista, muy atlético, porque a mi papá le encantan todos los deportes y por lo menos mi hermano mayor jugaba básquet. Mi papá le gustaba mucho, mi papá juega voleibol, le gusta mucho el béisbol, en Venezuela se juega el béisbol. Eh, pero digamos que yo de muy pequeño, el fútbol llamó mi atención, se convirtió en una pasión, donde yo me proyectaba viéndome como un futbolista profesional, siendo un jugador de la selección de mi país. Y eso fue de muy pequeño, desde el kinder ya yo estaba proyectándome con ganas de ser futbolista y así haya jugado yo mucho deporte, el fútbol siempre se antepuso, siempre estuvo como, es la La pasión prioridad. número uno, sí. ¿Hincha de algún equipo de, de béisbol en Venezuela? Siempre apoyo a los venezolanos, siempre apoyo, Donde estén jugando. sí, hay mucho en las grandes ligas, Sí, hay demasiado, demasiado. pero digamos que siempre uno tiene una preferencia, por lo menos mi favorito en toda la historia es Omar Vizquel y Miguel Cabrera. Ajá. Y de Omar Vizquel pude disfrutar mucho más viendo yo sus etapas en Gigante de San Francisco, porque ya yo estaba un poco más grande, apoyaba a ese equipo y me quedó como en el corazón junto a Tigres de Detroit, Ajá. de Miguel Cabrera. Entonces, digamos que siempre, donde hay un venezolano, siempre lo apoyamos, pero le hacía bastante fuerza hasta hace poco que ambos se retiraron. Pero, Se pones a ver televisor, o sea, prendes el sí, televisor y pones a ver béisbol me en vez de encanta, fútbol. me encanta. Bueno, obviamente muchas veces, gracias a Dios, los partidos de béisbol suelen ser un poquito más tarde Más que los de tarde. fútbol. Sí, claro. Entonces, como que termina el fútbol y me pongo a ver el béisbol. Pasa lo mismo con el básquet, con la NBA. Y eso es algo que de pequeño lo hacíamos en la casa con mi hermano y mi papá. ¿Quién es la figura de Venezuela en la MLB? ¿Soto? ¿Puede ser? No, Soto no es Soto No. dominicano. Ah, es dominicano. Sí. Tenemos a Ronald Acuña Jr. Ah, Cuña Junior. Sí, es un talento que está ahorita rompiendo. La verdad, está demostrando pues, muchas cualidades. Los cinco atributos, como le dicen Ajá. en el béisbol los tiene y la verdad que para mí es uno de mis favoritos en este momento. Naces en Venezuela, 1,82. ¿En algún momento la estatura fue un impedimento para pensar en ser arquero? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué te dijeron? Muchas veces, Porque me dio 1,82. sí, Es una persona alta. 83, 83. 1,83 dice Ten- el DNI. no me quites No un... me quiere- Pero para el arquero es mucho más alto. Sí, La talla es mucho más. ¿Qué pasó? mira, y no solamente, no por mí, ¿no? Que haya sido algo, pero yo en esa proyección, en ese camino para ser profesional, recibí muchos no y al principio de las categorías inferiores era el tema de la estatura. Yo tenía 15 años y yo creo que tenía por ahí 1,70 m, esa era. Ujú. Y en las preselecciones del estado, del departamento, eh,
no, a veces no quedaba porque me decían que era muy pequeño. Sí, eres muy bueno, o sea, te mueves bien, tienes buenas técnicas, buenos movimientos, pero el tamaño, que eres muy, la talla, la talla, la talla. Y fíjate que eso recibí muchísimos no, o sea, muchísimos no. Fui señalado y no aceptado por entrenadores, por equipos, como te dije, por selecciones, eh, por ese tema de la estatura, pero eso a mí no me, Empacó. no me opacó, no hizo que yo quisiera dejar la posición, que yo considerara, bueno, tal vez tengo que hacer otra cosa, no. Yo tenía claro lo que quería hacer, que era ser un futbolista profesional como portero, porque ya estaba hecho un portero. Sí. Pero Y empezaste como pues, delantero, ¿no? O sea, tus primeros pinitos por lo sí, menos sí, fue... delantero. Papá dijo, no, adelante. Lo que pasa es que, sinceramente, como fue de muy pequeño mi pasión por el fútbol, y uno en Venezuela apoyaba demasiado a los jugadores brasileños, Ya. Rivaldo, Ronaldo, Sí. eran jugadores que te inspiraban a hacer lo que ellos hacían en la cancha. Y de alguna u otra forma, con mis amigos en la escuela o en las calles de mi barrio, me salían las cosas junto a mis compañeros y bueno, me gustaba jugar al fútbol, se me veía bien, se me veía ese talento y a todos los niños nos encanta hacer goles, Ujú. pero en la escuela que inicié jugué de lateral derecho, jugué de medio campo, jugué de delantero y me tocó ser Pero portero. no terminaste de atrás por ser el gordito. No, no, O no, no. por convicción, o sea, era una convicción talento. No, no, o sea, A los gorditos siempre nos ponen en el arco. no, fíjate que hubo un partido que el portero no quería seguir porteando. Y como he dicho muchas veces, se quitó los guantes, profe, no quiero portear más, no quiero portear más. Entonces todo callado, ¿no? O sea, como, bueno, si jugaremos sin arquero, todo. ¿Quién se mete ahí? No, ni me pasaba por la cabeza ponerme unos guantes, no. Y me acuerdo ese día clarito, estábamos debajo de una mata de mango en el entretiempo. Y todo, bueno, pero ¿quién va a ser portero? Dice el profesor. No, Joel, él por lo menos se lanza, mete gol, portea. Cada vez que hacía gol yo porteaba y pues hacía las cosas bien, ¿no? O sea, no se las daba fácil a los demás. Él por lo menos se lanza y tal. Entonces yo, bueno, solamente por esta vez, ¿no? O sea, me puse yo los guantes y ahí me quedé. Y nunca más lo volvió a quitar. Ahí me quedé. Y debutaste en Carabobo. Sí. ¿Cómo fue ese debut? ¿Qué te acordás de esa época? ¿Cómo llegabas a ese partido del debut? 2015 estamos 15. hablando. Correcto. No, hermoso también recuerdo el debut, no, nunca se olvida. 22 de marzo de 2015. Eh, fue una etapa muy linda porque es como cuando cumples un sueño y sientes una satisfacción, o un ejemplo también cuando tienes una responsabilidad grande, sientes ese peso y ¡pah! Te quitas ese peso de encima. Pero yo lo sentía como un sueño cumplido, como una meta que no solamente era mía, era de mi familia, un sacrificio de mis padres, un apoyo de mis hermanos, o sea, era algo muy que denotaba hace mucho tiempo antes de yo firmar un contrato, o sea, ya eso se estaba esperando. Se cumplió ese día y para llegar ahí, como te dije, no fue fácil porque yo recibí muchos no. Siempre la estatura, que eres muy pequeño, hasta que, bueno, me estiré, logré una altura que, digamos, podía, a los ojos de los entrenadores, ¿no? Pues competir, Sí. pero todo eso me lo sobrepuso el trabajo. Con trabajo siempre terminaba comiéndome la cancha, terminaba superando, digamos, esos momentos, la competencia, y era tema de día a día hasta que llegué al Carabobo en sus 18. Fue una prueba, una lucha fuerte en Ah, esa pero prueba llegaste, quedar. o sea, llegaste en una edad ya, Yo o sea, llegué, no en proceso como de pronto muchos que de niños y empiezan en un no, club. porque yo estaba de niño, estaba en una escuela donde era mi localidad, donde yo vivía, el barrio, Ajá. en La Pradera, era la escuela donde yo estaba. Luego ahí paso a otra academia en Valencia y ya quedo en la selección del departamento de Carabobo. Y ahí todo lo que fuimos parte de esa selección teníamos que probar En el club. en el club de Carabobo Fútbol Club, como decir los del Valle Sí, vengan a probar para la América, algo así, un ejemplo. Yo lo hice, fueron meses de prueba, quedé y
bueno, me acuerdo que Mike Montoya, el entrenador en ese entonces de su 18 se jugó la vida por mí porque él decía, no, así él mida lo que mida, mira, así sea él de donde venga, Puso el ojo. porque querían poner a otro portero que tenía, tú sabes, relaciones con este, con aquel. Y él dijo, no, es Joel, es Joel, es Joel, es Joel. Y él se jugó la vida por mí. Me acuerdo una vez que yo le he dicho a mi mamá que ya yo capaz no quedaba y nos pusimos a orar, pero yo sentía que estaba dura la cosa, pero no nos rendíamos, ¿no? Y me fue también esas pruebas que el profe llegó un día y me dijo, mañana tráete sí o sí este documento. Bueno, no sé, Patiana hacían algo así, era fotocopiar la cédula, tráete esto y aquello, pan, firmado, tráeme el pajisalvo del otro club, tráeme todo. Y yo al día siguiente se lo llevé y él literalmente perdió por mí. Ahí yo quedé, me peleé la titularidad, la gané en el transcurso de ese torneo, llegamos a semifinales, quedamos de tercero en ese torneo nacional Mm. en la categoría sub-18 del Carabobo. Y ahí nos suben a nosotros para, como que a 5 de los sub-18, nos suben para empezar a hacer una transición con primera, ver los entrenamientos de primera, nos fueron subiendo. eh, y también nos empezaron a tener como jugadores en el club de proyección, que no iban a hacer en el año siguiente un contrato. Bueno, ya todo empezó a sonar bastante bien. Yo empecé a explotar y a potenciarme. Y bueno, se hizo de esa manera. El profesor Johnny Ferreira en ese momento me hace el contrato. Yo firmo el contrato y ya empecé a entrenar y a tener mi primera pretemporada con el equipo de primera división del Carabobo. Y ahí ya empezó como bueno, ya yo logré, Sí, ahora el siguiente paso era el debut, ¿no? pero Y ahí también llegó el primer sueldo, sí, primer buen el sueldo. primer sueldo. ¿Qué pasó ahí? No, mira, gracias por acordarme de eso, porque esos jugadores de proyección, digamos, antes del contrato, nosotros nos becaban. Teníamos una Sí. beca que era como una ayuda, puede ser un auxilio, algo así, Ajá. y eran 2.500 bolívares, pero lo daban en cheque, y todos éramos menores de edad. No. Entonces teníamos que tener un permiso del club y con representante. Bueno, yo tenía un cheque ahí que 2 meses trabajando eso para poder cobrarlo porque era menor de edad, mi papá no podía cobrarlo por mí, el club tuvo que hacer una gestión. Bueno, cuando yo por fin cobro esos 2.500 bolívares en aquel entonces, eh, yo me acuerdo que 500 se lo dio a mi mamá. Le di a mi mamá 500.000 bolívares. Y en efectivo, que no es lo mismo, ¿no? Sí, claro. No, y yo me Chan acuerdo con que chan, como decimos acá, 1-1, no le descontaron nada. yo me compré una licra para entrenar. Me acuerdo de un reloj que siempre que pasaba del colegio a mi casa siempre lo veía, siempre lo veía. Me lo compré y, no, y literalmente el primer sueldo no se olvida nunca, no se olvida nunca. Yo tengo todavía esa foto del que le tomé ese cheque Cheque. y, y yo, o sea, yo decía, bueno, este es mi primer dinero que yo me gané en el fútbol, o sea, fueron eso y eso nunca se olvida. Lamentablemente no alcanzaba tampoco para comprarme unos guayos y todo, pero la verdad que fue súper especial. O sea, recibir eso como que Ahí incentivó. sentiste que podía ser real el tema de llegar a ser profesional y de Sí, ganar buen dinero y demás. claro, o sea, ahí yo entiendo que estaba como yo lo llamaba, ¿no? En un estado de proyección. O sea, soy un jugador de proyección. O sea, primero están dando una beca, como le decía, un auxilio, pero está la posibilidad de un contrato. O sea, no había límite, o sea, no había por qué conformarse con eso. Y así me trabajé. En la pretemporada con el equipo me fue muy bien. El técnico en ese momento de primera le gustaba mucho. Ujú. Y cuando yo firmo el contrato, bueno, ya empezó la cosa más real, como que en esa transición. Y un año después llega, bueno, menos de un año llega ese debut. Eh, yo me acuerdo que lamentablemente fue por una expulsión de Leo Morales, el arquero, recién empezando el segundo tiempo. Y yo me acuerdo que, bueno, me puse los guantes, el profesor me dio unas indicaciones,
¿Te Como acuerdas? que, Uno no sí, realmente ahí mira, la verdad, mira, me acuerdo cómo fue la cosa. ¿Qué me dijo? No me acuerdo. Yo lo que estaba pensando era, ¿qué voy a hacer? O sea, quiero entrar allá, porque ¿qué voy a hacer? O sea, dentro de... Es que era siempre me... literalmente un mundo desconocido. Claro. Y Y siempre me he preguntado, ¿los jugadores realmente escuchan, o sea, entienden lo que el técnico les sí, está diciendo en el sí. momento en que No, les está claro, claro hablando que sí. ahí? Claro que sí. Sí lo... Sí, sí, sí. Hay 50.000 personas, Sí, 60.000 personas, hay ansiedad por entrar. claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, ese contexto yo tenía 17 años. Ajá, Pensaba en mi familia que está en la tribuna. claro. Y pensaba, era literalmente esa, la raya para allá en un partido de primera división, debutar, eso es como un mundo desconocido, ¿no? Y Es que eh, en las películas cuando se detiene el tiempo, como si tu vida pasase en 2 segundos, 3 segundos en el momento que estás parado en la raya. sí, sí, sí. eh, y es curioso porque digamos que yo estaba preparado. Estaba preparado porque el día antes un compañero soñó que yo debutaba por la expulsión de Leo, Ah, tal cual. tal cual, tal cual. Porque nosotros habíamos dos porteros que estábamos en la filial, que éramos juveniles, eh, y el técnico nos rotaba, ¿no? Porque la filial del equipo, como el equipo B, estaba en segunda división en ese momento. Y entonces era un partido en primera, yo iba al banco como segundo y el otro jugaba segunda división, Ajá. el equipo B. El otro partido, él era segundo y yo Y jugaba claro. allá en segundo. Digamos que esos partidos en segunda me sirvieron. Si no analiza, segunda división es profesional también. Ya yo tenía 7, 8 partidos en segunda división antes de debutar. Pero ese día me tocaba a mí viajar con el equipo B. Y de último momento dice, no, viaja el otro, tú vas a ser segundo portero y tal. Era bueno porque era contra el Caracas Fútbol Club, era un clásico, bueno. Entonces a mí me sonó, ¿no? Yo, "Ve". Subiendo en la mañana al preventivo, el compañero me dice, qué lástima que tienes que viajar. Y yo, no, no, me quedo. No puede ser. Soñé que expulsaron a Levi y debutaste, me lo hizo así calladito. Y yo, no, joda, bueno. Y sabes, yo no era capaz de decir, ojalá se te cumpla. Sí, obvio. Pero le estaba deseando mal, pero no, yo como que, en serio, sí. No, que debutaste, no, lo soñé, yo, qué recho. Y cosas, pero mira, así fueron las cosas. Yo me quedé con eso porque yo tenía una sensación cuando concentré. Ajá. De que eso iba a Digo, pasar. podía ser, yo Sí. lo sentía. Yo lo sentía y yo decía, bueno, entonces voy a dormir como se va a jugar mañana. Ujú. Voy a, o sea, yo creo que se lo contaba a mi papá y a mi mamá también, se los conté y tal, porque, no, mira, papá, mañana tengo que concentrar, no, ya no viajo con la segunda, ok, entonces, bueno, obviamente iban para el estadio, y en eso como que les conté, yo no me acuerdo si el compañero les contó a ellos también, porque él no estuvo convocado, estuvo en la tribuna, justo al lado de mi familia, se hizo ese día, y Y el man no ha soñado con lotería, con alguna vaina que, no, yo le digo, no soñara con eso, que me que avisara, llamar bueno, inmediatamente. mira, el baloto es... Claro. Jugando Eh, estos números. y bueno, yo literalmente dormí y comí como si fuera a jugar. Calenté como si fuera a jugar. Yo estaba, o sea, enfocado. Yo estaba haciendo movimientos como que voy a jugar. Tal cual. O sea, yo le pedía pelota al entrenador portero, seguridad y tal. Y no le decía, no, siento, no le decía nada. Yo lo tenía muy dentro. Como si hubiera alineado el chakras, energías, todo para que No, no, todo eso tampoco hubiese así. pasado. No, yo no lo llamo así. Yo llamaría propósito y voluntad de Dios. Ok. Eso sí lo sentía yo y era como eso. Yo como que, bueno, Señor, pues está llegando el momento y me iba preparando mentalmente para eso. Yo me acuerdo que salí para el estadio con la mentalidad de jugar, si me tocaba, pero de calentar sobre todo como si fuera a jugar. Por eso cuando pasa esa roja, yo inmediatamente, yo no tenía los guantes, yo volteo, busco mis guantes y yo decía como que, bueno, llegó el momento. Y estaba muy emocionado por entrar. Me pongo los guantes, el profesor me hizo unas indicaciones, no sé qué. Cuando yo voy del banco acá donde está el árbitro para ingresar, yo en esa trotada, yo miro a mi familia, que estaban en la parte de ahí de las familiares, yo lo ubico y le hice así, como que por ustedes, por ustedes. Y todos estaban y que bien, bien, y todo el estadio se levantan perdiendo 2-0. Y todos como que, ay, va a entrar Joel, ¿sabes? Como que
Y el estadio en ese momento se levantó como que perdiendo 2-0, expulsaron a un jugador y el estadio Se celebrando. cambió Y yo haciéndose mi familia como si estuviéramos ganando. Pero yo me acuerdo clarito que cuando estaban ellos como que bien, bien. Y estaba el compañero ahí como, viste, no yo le saldría. dije. Yo me acuerdo como que yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Y bueno, o sea, entré y me fue, gracias a Dios, me fue súper, súper, súper bien. La primera que patearon, la agarré con seguridad, la atajé, hice otra tajada impresionante. Corté unos balones, agarré un centro, no, me fue súper, ¿Te acuerdas cómo si súper hubiese bien. pasado ayer Sí, no, ese eso partido? literalmente hace poco, bueno, este año, en marzo se cumplieron 10 años de eso, Ajá. 10 años. Y yo reflexionaba y decía, 10 años han pasado, o sea, uno ya 11 años como profesional y uno sigue teniendo yo sigo teniendo esa mentalidad La misma de ese energía, niño que debutó ese día, ese sueño de ser mejor y sí. Joel, has hablado mucho de tu familia. Siempre en estos, no sé, 15, 20 minutos que llevamos de entrevista, nunca dejas de hablar de tu familia. Y sé que tu papá, especialmente tu papá, tiene una responsabilidad muy grande, y al inicio también lo decías, de, de la consecuencia que hoy termina siendo jugador. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo es la relación con tu papá? no, gracias a Dios una tremenda relación, ¿no? Yo pienso que la familia es el fundamento que Dios nos da a nosotros en la vida para construir esos sueños, esa base, para forjar el carácter y para tener las herramientas como enfrentar adversidades, triunfos. Todo eso para mí siempre nace de la base de la familia y gracias a Dios he tenido unos padres excepcionales que han dado la vida por nosotros, que nos inculcaron, bueno, valores, nos pusieron la fe como primera cosa, como primera virtud y valor ante todo. Eh, y bueno, yo creo que eso es gracias a Dios. O sea, Dios también me ha dado a mí una gran mujer como esposa. Entonces somos una familia, queremos formar una familia. Como te digo, para mí la familia es la base ¿Querés ser el de papá todo. que fueron con vos? Mira, yo quiero. Eso para mí sería un honor. O sea, poder llegar a ser tan buen padre como lo ha sido mi papá con nosotros o mi mamá con nosotros, para mí eso sería la meta que tengo como hombre al tener hijos, ¿no? Ujú. Eh, Dios quiera me dé esa sabiduría y esa dedicación, pero eh, es que tienen algo más que no sabría que, para mí es el amor, ¿no? El amor que tienen, que lo hacen ser así. Pero como te digo, para mí la base de todo y ojalá yo pueda ser, ¿Ellos están en Venezuela o sí, están acá? sí, ojalá yo pueda ser el padre de mis hijos como lo ha sido mi papá con nosotros. Mira, para mí eso sería, eh, Tarea cumplida. O sea, sí, para mí sería un sueño y como la realización de un hombre, de un padre de familia, sería eso. Y porque mi relación con ellos, que lo preguntaba, es a uno, gracias a Dios siempre están presentes, son los que estuvieron cuando yo me equivoqué las primeras veces, cuando eso pocotón de no, ujú. fueron los hombros y los brazos donde yo lloraba, eh, el carro que salía a las 4 de la mañana era el de mi papá para llevarme a entrenar, si tenía que salir a las 4 de la mañana para estar a las 7 en los entrenamientos de primera me llevaba, en una prueba allá, en un scouting allá, o sea, siempre estaba. Y no solamente conmigo, con mis hermanos también, mi mamá haciéndole la madre también para cuando nos caíamos. Y era duro, ahí estaba, esos sacrificios. Entonces, pues lo mínimo que yo tengo que darle a ellos, aparte de agradecerle, que no alcanzaría la vida para agradecerle, es como honrarlos, ¿no? O sea, honrarlos en estos espacios, cuando me pregunten o Y ellos en la son vida, partícipes en en la general. vida, claro, en Sí. general ellos son partícipes de los triunfos y los éxitos, porque literalmente son los que están cuando nadie está. Y bueno, gracias a Dios, como te dije ahorita, mi esposa también familiarmente, yo tenía una estabilidad donde tengo ese vínculo, donde yo poder eh, recuperarme, donde Una poder, estabilidad. claro, donde poder asentarme e iniciar y volver a empezar.
y recargarme. Entonces, bueno, yo creo que Dios ha sido muy bueno conmigo en darme esa base como lo de la familia. ¿Y qué te dijeron? Porque jugabas en Carabobo, vas a Zamora y venís para Colombia a jugar en América. ¿Tenías 22 años? 22 años llegué con aquí a Cali. 22 años. Se nos fue el pelado, se nos fue el muchacho para Colombia solo. ¿Cómo fue la reacción ahí en familia? ¿Qué pasó? No, pues primero eso fue una alegría, ¿no? Era un sueño, otro sueño cumplido, otra meta realizada, que la veíamos tangible, que nos llenaba de gozo a todos, porque jugar en el extranjero, salir al exterior es algo que siempre da un plus en la carrera, que siempre da una diferencia de nivel, ¿no? O sea, perdón, un impulso de nivel, es un siguiente escalón. Mi familia lo tomó literalmente así, todos lo esperábamos, todos lo queríamos, y, y llegó el momento, en el mejor momento, porque en Venezuela veníamos de ser campeones con el Zamora de la Liga, Ujú. el siguiente año de la Superliga, de la Estrella, y campeones de la Copa. Y, y lo que demandaba, lo que yo quería era, ya venciéndose el contrato y todo eso, era la oportunidad, el poder salir del país. Y bueno, cuando recibimos la noticia que era América de Cali, eso fue también una alegría más todavía. O sea, la liga colombiana me llamaba mucho la atención, la calidad de Llegar a nivel América era y, llegar a un y equipo. llegar a América. O sea, y hay algo, yo tenía oferta, yo tenía un equipo de Chile, había un equipo de Chile, Perú, y estaban dos de Colombia. Ya yo estaba acordado para ir a Pasto. Yo llegué a Pasto, mi representante, Pasto había clasificado en ese momento a Sí. Sudamericano. Estamos Y hablando bueno, de 2020, ¿no? 2020. Y bueno, entonces, no, claro, Sudamericano, tal, Pasto. Pero en medio de eso, eh, viene América, ¿no? Con Don Tulio y recibimos esa llamada, bueno, esos mensajes, esa llamada, esa reunión con mi representante y la verdad que todo fue muy bueno, o sea, todo se dio para que yo pudiera llegar al equipo. Los dos equipos que yo seguía en el fútbol colombiano eran Nacional y América, porque son los más reconocidos aquí en Colombia e internacionalmente, por lo menos en Venezuela, porque tanto en América como en Nacional han jugado venezolanos que nosotros lo seguíamos, por lo menos Lobo Guerra, todo lo que hizo en Nacional, Rojas en Nacional también. Rojas, tiene su Rojas que jugó, bueno, jugó en Jugó en los ambos. dos. Entonces, eh, yo la verdad seguía esos dos equipos los seguía. Tenía compañeros que recién estaban saliendo del equipo, como Aristigueta. Y bueno, Carlos Sierra ya que estaba en el equipo, pues ya lo conocía de enfrentarlo en Venezuela. Entonces, cuando América de Cali, yo me acuerdo que yo celebré mucho, me alegré. Y mi familia también, como te digo, no, o sea, eh, no es que se veía el pelado, sino que ese muchacho estaba cumpliendo sus sueños y bueno, Había que dejarlo. aquí estamos, Sí. exactamente, volar y seguir cumpliendo más. Y llegáis y quedas campeón. Y llegáis en el 2020, sos campeón con América. ¿Tuvo más valor ese título de América que lo que estaba pasando en el país? O sea, el hecho de salir y quedar campeón en otro país tiene más valor para un Sí, futbolista. sí, sí, sobre todo en el momento, porque cuando tú eres extranjero, tú tienes que demostrar por qué estás ahí, Sí. o sea, por qué te traía. Eh, Aparte, meses antes, noviembre, yo había salido campeón de Venezuela. Mi último partido en Venezuela fue una final, fue un título, llegaba como campeón, pero en otro país. Entonces, bueno, la demanda y la exigencia o las expectativas son altas, ¿no? Y uno tiene que estar a la altura. Sin duda alguna vino un momento como el que te estoy diciendo que bueno, se complementa eso, ¿no? O sea, siguiente escalón, siguiente nivel, pan, desbloqueado, superado, conseguido. Y yo me acuerdo que todo ese año, a pesar de la pandemia, lo trabajé mucho para eso, ¿no? Entre ceja y ceja, poder escribir mi nombre en la historia del equipo. Y una vez ganamos ese, comprometerme porque siempre hay más. Y siempre hay más posibilidades, siempre uno tiene que proyectarse a más y en ese compromiso
en ese compromiso estoy. Y por eso fue que denota un poquito más la importancia, por supuesto, salir de tu país y conseguir un título sí denota mucha más ¿Y cómo hiciste importancia. para no perder los cabales, para no perder los pies de la tierra? Porque es que a los 22 años ya eras campeón en tu país, salís a jugar en un equipo, uno el más grande o uno de los más grandes en Colombia, y sos campeón, y a los 22 años empezás a tener un éxito rápido, económicamente también tuvo que haber sido muy bueno, pero no perdés la esencia. ¿Qué crees que es lo que no dejó que a muchos les ha pasado? Y es que cuando consiguen un éxito rápido, ¡pum!, pueden perderse. Dios, yo pienso que todo gira, como te dije hace un rato, si las cosas sucedieron así, yo lo veo que se alinea el propósito y la voluntad de Dios con lo que uno está haciendo. Eh, y así como uno le pide a Dios y uno ora para que las cosas, uno se cumplan las metas, pues también uno tiene que mantenerse de igual, con esa misma cabeza, esa misma mentalidad, a lograrla, ¿no? O sea, eh, pero yo creo que esencialmente es por el temor a Dios, por mi creencia en Él y por mi familia, porque gracias a Dios hicieron, Las bases. sí, las bases, lo que te decía, crecimos, me siento privilegiado de haber crecido en ese entorno lleno de valores y de disciplina, pero donde al mismo tiempo podemos expresar el talento, podemos ser felices, alegres, y no necesariamente tengo que ser un desordenado o ser un arrogante, que no me importa a nadie porque yo quiero ganar esto, ¿no? O sea, eh, esa base de la humildad, siempre esas palabras con los crianos Y, siempre es, se me quedan en la mente y es gracias a Dios, ¿no? y eso es un antagonista a la cultura del deportista y del futbolista. Yo Yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que muchas veces las cámaras se enfocan en lo que le da noticias, en lo que le da show, espectáculo, ¿sabes? Porque yo voy a hacer viral si yo vengo y me burlo a un jugador Ujú. y ese ya atajó un penal. Ah, él atajó un penal porque él se burla y él es arrogante. No, no. Yo pienso que los que más han ganado son personas que tienen que tener una base humilde porque si no se estrellan y se estrellan feo. O sea, puedes ganar una vez, pero es muy poco probable que se repitan. Y la gente puede decir, no, Cristiano Ronaldo, no, pero Cristiano Ronaldo no es un arrogante que él es solo y el sol. Ujú. Cuando estaba joven, capaz sí, ¿no? Pero se dio cuenta que así no le iba a funcionar las cosas. Mi mismo Michael Jordan, no, que son gente que la humildad no la tenían, se equivocan, o sea, lo que pasa es que eso es lo que vende la noticia. Pero cuando tú estudias su historia, ves que nacieron de una base humilde, de una familia humilde, que le permite mantener los ojos en la meta, pero con los pies en el trabajo. O sea, y eso es humildad. O sea, trabajar honradamente, trabajar objetivamente, ser humilde con tu profesión, ser humilde con tu equipo, porque al fin y al cabo tenemos que ganar es con un equipo. Sí, claro. Y por eso es que eh, para mí no es antagonista en el deporte porque, Debería ser, bueno, sí, debería ser la línea real del exactamente, deporte. exactamente, debería hacerlo por sobre todo porque no, en el deporte te enseña a ti valores muchísimo, o sea, uno está acá desde antes de ser mayor de edad y uno el fútbol o el béisbol o el básquet te enseña muchísimo. Deporte en general. A mí el fútbol me enseñó muchísimo, o sea, de la parte cultural, social, he aprendido por el fútbol. O sea, a mí nadie me vino mira, este curso, no, o sea, el fútbol me fue forjando, Es pues. que eso es lector, ¿no? O sea, ¿te gusta el tema de la lectura? Sí, ¿Cuántos libros te has no leído? sé mucho. ¿No tenés la cuenta? No tengo la cuenta. ¿Qué es lo que más lees? Me gusta, bueno, lo que más leo es la Biblia es lo que más leo, eh, pero me gusta mucho la biografía de esos grandes ganadores en la historia del deporte. Ujú. eh, y libros que mantengan esa, como que, tampoco que sean un ABC del éxito,
el Sí. 1, 2, 3 del triunfo, no, eso no. Hazte Porque, rico con esta. ajá, no, Sí, eso ¿no? no existe. Pero sí hay libros que te hablan de disciplina, sí hay libros que te hablan bueno, de trabajo, de mentalidad. Pero yo pienso que las biografías tienen un poco de todo eso, ¿no? Porque el mejor ejemplo que uno puede tener es el prójimo, es la persona que uno admira o lo que uno aprende. Pero, pero sí, esos son más que todos los libros que yo leí. Hay mucho periodista que debería leerse un par de libritos para no salir a preguntar, por favor. ¿Cuál te leerías tú? Oiga, no sé, no, ¿cuál me recomendaría usted que hace parte del deporte, que hace parte del fútbol? Los periodistas deberían leerse este libro para no preguntar tanta vaina en una rueda de prensa, en una zona mixta. Sí, yo pienso que lo que pasa es que el deporte lo que es hoy, ah, por más que vaya avanzando y modernizándose y evolucionando, siempre hay un deportista, ¿no? No hay deporte sin deportista, no hay fútbol sin futbolista. Y lo que yo estoy viendo ahora, capaz lo viva alguien más adelante. O sea, lo que le pasó, lo que me está pasando hoy a mí, ya le pasó a alguien que perdió y ganó y volvió a ganar, o bueno. Entonces, es que revisen la historia de esos jugadores, porque uno apunta a ser un ganador y no se gana todo el tiempo, todos los días, no se gana todos los años. Eh, Realmente es el porcentaje de victoria de un deportista es muy pequeño. sí, Es más lo que se pierde que lo que se gana. sí, sí, sí. Por eso cuando uno gana, uno lo celebra tanto porque, como dicen, celébralo porque no sabes si se vuelve a repetir y es tal cual. O sea, así tú quieras volver a hacerlo, se celebra mucho por eso, pero nada, que se lean una biografía de esa gente para ver si no tuvo errores o algo. En el 2023 te vas a Grecia. Sí, Tomas la decisión de saltar el charco, ya y sí, salto, ya salto. Pero no tienes una gran cantidad de partidos. Y te vas en un momento en donde en América era importante Joel Gratero. No sé si un deportista debe hablar de arrepentimientos, pero ¿sentís que fue una decisión apresurada? no, no lo siento así. Eh, si uno lo ve desde este momento, uno dice, bueno, me fuera quedado y claro que fuera disfrutado y todo, y fuera sido beneficioso por todos los sentidos. eh, Fuera sido igual mi trabajo, mi compromiso, mi fe, mi manera de entrenar para conseguir y de jugar para conseguir triunfo. Pero había un momento que me demandaba eso. Y como te digo, la voluntad y el propósito de Dios se dieron así, para enseñarme muchas cosas, para yo tener una perspectiva de darle valor a las cosas de mi trabajo, de mi ser. Y no me arrepiento porque si yo me fuera quedado, yo fuera dicho, hey, yo me pude haber ido. Con tanta fuerza que tenía, me fuera ido. Hey, yo me fuera ido por lo menos acá. ¿Qué hubiera pasado si Exactamente. Entonces yo me fuera ido. No, me fuera ido, me fuera ido. No, o sea, yo me fui. Y para donde yo me iba a ir, por una, dos, tres, cuatro razones no se dio. Otra acción muy buena, dos, tres razones tampoco se dio. Terminé donde terminé por algo, porque las otras opciones que eran las primordiales y las grandes no se dieron. Pero cuáles eran? bueno, bien, hay un equipo en España y uno en Turquía, en primera división ambos, pero no se dieron por temas de direcciones, de cosas así. eh, También que los tiempos como extranjero, con pasaporte no Claro. comunitario, Ujú. eran de un portero, o sea, era muy complejo, ¿no? La cosa. Sí se podía, pero bueno, o sea, creo que a veces el pasaporte también pesa mucho en esos pequeños detalles pero no, lo que hizo fue alimentar mis ganas por cumplir mi sueño, que están intactos. Eh, y digamos que cuando yo vuelvo a la América, no lo hago porque me arrepentí de estar acá, no, sino que como te dije, yo cambié muchas de mi perspectiva y obviamente creo que América de Cali ha sido un lugar del mundo para mí.
donde te dan valor a tu trabajo, donde te aprecian, pero sobre todo donde valoran lo que haces, valora quién eres y no solamente lo que puedes dar, sino quién eres. Ujú. Entonces eso pesa mucho y ayuda bastante, ¿no? También cuando tu familia está de acuerdo con eso, uno ya llega en una etapa donde uno estabiliza todo eso y rinde mejor. Claro. Y llegas 2024, tenías muy buenos números, estabas haciendo una muy buena temporada. El primer semestre habías tenido uno de los promedios de atajada más altas, con más de 60 atajadas, pocos goles encajados, muy buena cantidad de partidos. Estabas yendo a selección y llega octubre, Tunja, doble ritmo y se parte no la rodilla, la vida. Porque yo creo que ahí tiene que haber un clic de esos que nunca un jugador quisiera tenerlos. Correcto. ¿Qué pasó? Bueno, mira, cuando pasa esa lesión, primero es lamentable, es maluquísimo porque ningún jugador quiere sentir ese sentimiento tan horrible que es lesionarse, que las lesiones son lo peor porque te sacan de la cancha, del campo, del juego, del ritmo, la recuperación, pero sobre todo la lesión de rodilla, por más mínima, no sé, fue esto, fue aquello, es rodilla, o sea, es operado y tienes que recuperarte varios meses. Y digamos que yo nunca me esperé, nunca me lo esperé lesionarme de esa manera y yo como que no, uno como, es difícil aceptarlo, ¿no? En el momento, lo primero que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? Pero bueno, nada, uno lo acepta. Y yo me acuerdo bueno, como tú lo decías, o sea, estamos de primero, creo que éramos la valla menos vencida, éramos el equipo que más gol estaba haciendo. Yo me iba a ir para la selección al siguiente día, para la fecha de octubre. Uno de mis mejores momentos, o sea, estaba en buen momento, pero, o sea, como que al aceptarlo, yo digo, bueno, mi meta es recuperarme, ¿va? Porque para yo ser campeón tengo que recuperar. Claro. Cambia el El, camino más no el destino. exactamente, todo se pone en pausa. Eso es como si estás escuchando una canción. Yo estaba escuchando un playlist bien bonito, bien bacano, y yo le puse pausa. Bueno, listo. Dale, te sigo escuchando, ahorita le damos play. Me cambio a este. Eso, ya estoy fino. Ahorita le ponemos pausa cuando volvamos, play cuando volvamos y continuamos, Sí. porque las metas y los sueños están los mismos. Y, y bueno, veo un ¿Viste la pequeño bache. imagen de la lesión? Sí, claro. Porque creo que a todo el mundo le queda vos Sí, agarrándote la rodilla, además que la volteas a mirar. sí. No, es que ¿Qué una pasó vez, ahí en ese no, es momento? que una vez yo cuando hago el doble ritmo para agarrar el centro, que grito arquero, yo literalmente escucho ¿sabes? Así como esto, pero yo escucho como si, yo pensé que me había chocado con un rival o con un compañero, porque el área estaba poblada, pues. Es una jugada que hago siempre en todos los partidos, salir a cortar esos balones así, pero yo pensé que había chocado con alguien, pues. Ya yo tenía la pelota casi que en las manos en el salto y yo escucho ¡pac! Y me duele. Y en el aire, claro, yo no entiendo nada, en milésima segundo estoy dando vuelta y yo que esa, pum, caigo y cuando yo siento el dolor en la rodilla, que yo me veo mi rodilla, la veo por un lado. Y entonces de rodilla, o sea, ya, yo la inmóvil, no, ni me la tocaba, sino que yo la veía, yo decía mi rodilla. Y yo decía, no, no, pues y ahí mismo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O sea, ¿por qué? Y yo, Dios mío, o sea, mi rodilla está de lado, o sea, no, no puede ser, ¿no? Yo era lateral, no, puede tener la rodilla así, no, no, no. Señor, yo soy Joel, ¿sabes? No, no. Soy lateral, esa rodilla tiene que estar bien. No, no. Mañana Y selecciones. sí, no, o sea, Pasan muchas exactamente, yo, cosas. Dios mío. Entonces, claro, yo le di al doctor y todo, cuando él lentamente me la pone así, yo le digo, yo esperando que me la moviera, ¿no? Que él me la encajara, porque la rótula estaba para acá. Y yo le digo, doctor, yo puedo seguir jugando, o sea, como que no le quise decir, encájamela, pues, pero le dije, puedo seguir jugando. No, no, no es conveniente, me dice.
Me dice, no creo que sea Una conveniente. forma muy sutil de decir, ¿no? Exactamente. Me dijo como que no creo que sea conveniente. Y yo, bueno. Y yo, ahí yo entendí, lo único que escuché fue no te lo voy a encajar, ¿sabes? Ok. Porque claro, mi miedo era operar. Pues yo sabía que si operan, la recuperación es larga. Y entonces ahí mismo los muchachos ahí me hablaban, pero yo la verdad veo la imagen, como te dije, la volví a ver, el minuto, los que estaban allí, ¿sabes? Cómo yo estaba. Eh, y yo veía que me hablaban, pero yo no escuchaba nada. O sea, yo creo que estaba Boca Negra, estaba Juan David Pérez del otro equipo, estaba Barrio, Velasco, Dubán, ¿sabes? Había una cantidad de gente ahí que me hablaban y tocaban y yo lo que hacía era mirar el cielo, mirarme en el rodillo, mirar así a la nada y pidiéndole a Dios que eso no fuera, o sea, que no fuera una lesión. Tal. Cuando a mí me quitan yo siento que un kinesiólogo me está quitando la cinta de capitán. ¿No? Cuando a mí me quitan la cinta de capitán fue que yo, nada, me lesioné eso, como que está pasando de verdad. Ahí fue cuando dije, no, esto está pasando en serio. Cuando yo siento que me quitan así, y yo dije, no, ahí yo me tiro para la Y camilla. Yo, dijiste no, ya. esto está pasando en serio, Dios mío, o sea. Y yo buscaba la forma como que, bueno, ya, o sea, decía yo, 6 meses, me recupero. O sea, como ya metiéndole el pecho, como que, bueno, que me voy a recuperar esta vaina. Listo, o sea, Ujú. esto me hace fuerte, tal. Como que ya estaba pensando en recuperarme. Porque por eso yo veo que cuando volvió a ver las imágenes, yo no lloro en el campo, ni pataleo, ni me quejo, ni nada. Pues yo estaba como que enfocado a mí mismo como que, bueno, esto no va a hacer nada, esto no va a hacer nada, vamos, esto no va a hacer nada y tal. Pero cuando llegas a casa, ¿sí lloras? Sí, no, en el camerino cuando obviamente, Cuando te encontrás a tu esposa, sí, que bueno, es ya que ese momento imagínate, de era, intimidad, era, era en Tun, claro, era en Tunja, estaba lejos. O sea, ya cuando uno ve y entra a casa, que es el espacio, sí, sí, no, ahí ya puedes dimensionar realmente. Uf, sí, 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 muy duro. Fueron días que en casa se me salían las lágrimas solo, pues se me salían las lágrimas solo, porque yo lo que hacía era o sea, no podía creerlo, pues. Yo decía mi rodilla, pa. Yo decía mi rodilla, tanto trabajo que yo le metí a esa rodilla y se va a romper. Entonces, en el camerino ahí con oficio, en el camerino estaba conmigo se quedó un oficio y un pastor que es amigo de nosotros del equipo. Y yo empecé a llorar, porque ya como uno en frío uno asimila y uno dice, estoy lesionado, o sea, me lesioné la rodilla y empecé a llorar y yo no puede ser. Y como que ese desahogo, ¿no? O sea, llorando y llorando. Cuando me fui a bañar no podía creerlo que estuviera lesionado, como que no puede ser, o sea, era difícil asimilarlo, pues. Yo me baño, bueno, antes de bañarme, yo digo, bueno, mi esposa debe estar llamando el teléfono, me pasaron el teléfono y, claro, como yo me he golpeado muchas veces en la cancha, ¿no? Me han atendido con golpes que he tenido y todo, pero salí en camilla nunca en la vida. O sea, y mi familia, yo sé que se preocuparon muchísimo y me lo dijeron. Pues, bastante compañeros también, Adrián Ramos, Harold, todos dijeron como que si ellos lo sacaron en camilla es porque le pasó algo. O sea, igual mi familia, pero cuando mi esposa se preocupa en realidad es porque yo salgo en camilla, como que algo le pasó. ujú. Y claro, no entendían la gravedad de la cosa. Ella me dice, ¿qué pasó, amor? La rodilla te la. Yo, yo me tuve que calmar un poco, yo estaba llorando y yo me calmé. Entonces yo, bueno, ahora sí la voy a llamar y tal. Pásame el teléfono, tal. Entonces yo, hola, amor. Bueno, ahí viste que salí lesionado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y tal, y tal. Fue la pierna, fue la rodilla, te golpeaste la cabeza, o sea, la caída. Y yo, no, amor, la rodilla yo no quería decir se me rompió, o sea, no sabía cómo ni qué tenía. Yo, no, la rodilla. Golpeado, yo, no, amor, es grave. No, no puede ser, sí, es grave, es grave. Entonces, bueno, te llamo ahorita y tal. Bueno, pues me llama mi papá y mi mamá, me llaman al mismo tiempo. Entonces lo mismo, pues. Pero bueno, ya cuando digo que es grave, bueno, ya te tienes que recuperar, pienso en recuperarte, y vaina. Y ese proceso de asimilación fue difícil porque ya uno tenía ese camino a recuperarse, Ujú. pero era, como tú decías, en casa era donde yo me encontraba solo y donde yo me podía hacer las preguntas que yo quisiera. Cada pregunta era una lágrima, Claro. cada respuesta a esa pregunta no la tenía o alguna sí. Y la respuesta era, bueno, recupérate, ¿sabes? Recupérate, eso es su foco, pon todo,
de tu profesionalismo recuperarte, no pierdas el foco, pero eso es doloroso, pues. Y ese Joel, a hoy 8 meses después, ¿es otro Joel? ¿Cambia? Sí, sí, claro. Em, cambia porque no, a ver, no soy otro, porque yo tengo el foco, como te dije, ese playlist le vamos ahorita a play en un momentito, Ujú. pero, pero uno se llena de fortaleza, ¿sabes? Como que uno reflexiona, uno tiene ese espacio de break donde uno, mira, esto lo estaba haciendo de esta manera. Yo estaba pensando así, ¿qué estoy pensando? O sea, uno viendo de tercera persona las cosas, uno como que se sienta, ve las cosas en tercera persona y uno dice, no, no puede ser que así me comporte yo. O no puede ser que eso mismo estoy haciendo yo. Entonces como que, esto no lo estaba haciendo, lo voy a hacer. Esto no lo tengo, lo voy a tener. Ujú. En esto no invertí, voy a invertir. Eh, y por lo menos no estaba aprovechando tal cosa, lo voy a hacer. Porque uno tiene ese espacio para eso, no o sea para uno, pero la recuperación te permite ser más familiar, la recuperación Evaluarte. te permite invertir tiempo, invertir dedicación y atención en cosas que son importantes, pero sobre todo la manera de ver las cosas, las perspectivas, ¿sabes? De tu mismo trabajo, como del equipo, como en otras áreas que uno también tiene. Ujú. Uno reflexiona, uno reflexiona muchísimo y uno dice, esto no lo estaba haciendo, como te digo, lo voy a hacer. O sea, Claro. y sobre todo que uno sin duda, sin duda, sin duda, uno llega más fuerte, o sea, uno llega fortalecido, fortalecido porque el empeño y la atención que uno le da a la atención, a la recuperación, es grande, es importante, es con Te hace energía. más consciente. Exactamente. Entonces, que bueno, obviamente yo siempre he sido dedicado para mi cuerpo, para las recuperaciones, para todo eso. Pero uno lo quiera o no, eso te da más, o sea, como que ahora más consciente, más profesional. Son las cosas buenas, ¿no? Igual uno, bueno, me he perdido tanto partido y tal, no, pero tranquilo, o sea, Ya casi. exactamente, como Oye, que pero es necesario. usted no le escribieron este semestre, No, pero ya está listo. señor. ¿Hace cuánto? No, pues yo me siento muy bien, yo me siento muy bien. El alto oficial, como todo, lo vamos a tener ahorita en lo que ya termine esto, pues porque le he dado con mucha perseverancia, con mucha dedicación. No me han llevado apurado, ¿Ya pero está haciendo fútbol? no, no, Todavía no he no. hecho. Pero todo el entrenamiento sí es reducido, todo lo de portero, gracias a Dios. Desde antes de yo poder, digamos, trotar, ya yo estaba haciendo trabajo de portero que si así sea acostado o arrodillado. Yo estaba haciendo eso porque, bueno, podía considerar que podía mejorar esa técnica en ese espacio. Ya la pierna la tendía cuando se pudiera. Y así he ido, etapa tras etapa ha sido bonito porque uno empieza a valorar los pequeños logros, eh, uno le da un valor más grande al entrenamiento, o sea, como que ir a entrenar, poder entrenar, wow, Claro. eso es un valor que vuelvo y repito, o sea, siempre lo he visto así, ¿no? Hasta lo Pero, disfrutas más. pero sí, o sea, o uno le da como esa importancia, más importancia, o sea, como más valor. Pero lo que se viene es bueno, porque Soto está tapando todo. Silva ha respondido. Y ahora ellos dos van a voltear a mirar y dice, Joel Graterol se paró y va a empezar a tapar. A competencia la que va a haber en América ahorita para este segundo semestre, pues usted todavía tiene contrato Sí, claro. 6 meses más. ¿Cómo ve esa competencia? ¿Han hablado de eso como de, uy, hermano, ya te estás recuperando, ya se va a poner dura esta vaina? Eh, pues, pues gracias a Dios hay un ambiente bueno, el grupo de porteros es un ambiente muy sano, una competencia muy sano. Nosotros ayudamos mucho a los jóvenes que también son muy buenos, los que vienen en cantera, son muy buenos porteros. Y ellos han visto como esa armonía con la que uno trabaja, ese profesionalismo, y ven que ahí no hay peleas, ni pleitos. Eso también lo vemos mucho al entrenador de portero, que es muy bueno, para mí es el mejor, de Un crack. Ricardo. Sí, es un crack y no solamente para entrenar a un arquero, sino para tener ese grupo de arqueros Se ve que es como una focalizado. personota, ¿no? Es una Papá. persona muy humilde,
Es una persona con gran corazón. Ujú. eh, sí, una persona, es un tipazo, es alegre, es apasionado, bueno, como nadie, pues. Entonces, eso permitió que la competencia sea sana, que el, el gremio sea armónico, pues. Ujú. Y bueno, que se venga bien, Pero vas por la titular, sin duda alguna. con el favor de Dios, con el favor de Oiga, Dios. ya para finalizar, no le puedo pasar sin preguntarle por Venezuela. Hay una ilusión de un país gigante en donde usted ha hecho parte de este proceso. Y me lo decía usted afuera, y yo siendo colombiano hasta, mire, me puedo llegar a erizar. Está esa ilusión de jugar un mundial por primera vez en la historia. No, la ilusión siempre ha estado. La ilusión ha estado. O más bien, la ven ahora sí muy cerca la posibilidad de estar. Sí, 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 sin duda alguna, sin duda. Nos vemos ahí en el Mundial, nos vemos. O sea, no tenemos duda de que, por supuesto queremos, pero de que podemos, de que se puede, de que estamos ahí. Gracias a Dios tenemos las cosas a favor, ¿no? No están cuesta arriba, sino que tenemos eh, buenos escenarios para sumar los puntos que nos den esa clasificación. Y es muy satisfactorio porque sabemos el grupo, las generaciones que conformamos la selección ahorita. Es una selección que esta generación merecemos estar allí por ser primera vez en la clasificación de mayores allí. Y va a ser un sueño hecho realidad de cada uno de nosotros, de cada niño que hay de nosotros que lo soñó por primera vez. Y también está ese cuerpo técnico que, bueno, que le ha puesto el pecho también a ese mensaje, a ese trabajo, a ese juego que estamos haciendo para lograrlo. Tenemos el país ¿Lo también han llamado? como... ¿Siguen preguntando por usted para ser parte del proceso? Sí, 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 Listo. sí, gracias a Dios, un constante seguimiento, comunicación con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, han estado muy pendientes. Ellos cuando antes hice aquí todo vinieron a Bogotá y Joel, va a venir a tomarte un café con nosotros. Fui a Bogotá, Buenísimo. estuve con ellos, sí, no, pasé todo un día con ellos allá en la concentración. Eh, no, la verdad que eso es lo bueno de los procesos cuando se tiene tanto tiempo trabajando juntos, venimos del 2021 más o menos, Ujú. trabajando digamos, con la base de jugadores, que también con el cuerpo técnico, y se crea como una familia donde hay solamente un mensaje, solamente un objetivo y un sueño, y es ir al mundial. Cada uno lo entendemos así, no como que, no, por ego yo no he jugado tanto y no, el próximo que juegue, no, no, o sea, todos queremos estar en el mundial. Y por eso cada victoria cada 3 puntos que hemos ganado, cada punto que hemos ganado lo hemos celebrado, lo hemos disfrutado. Y vernos ahí tan cerca nos llena de esa emoción de que estamos a las puertas, pues. ¿Ha pensado en algún momento cómo podría llegar a sonar el Gloria al Bravo Pueblo Sí, en Estados Unidos, en Canadá o en México? sí, sí, lo tengo visualizado desde que tengo unos 5 o 6 años, que lo practicaba en el patio de mi casa. Voy a cantar el himno de mi país en un mundial de esta manera. No, no, claro que, bueno, yo ahorita lo puedo decir así, ¿no? Pero yo creo que en el momento va a ser muy emocionante. O sea, escuchar el himno de tu país, cuando tú lo representas y lo escuchas, te llena de emoción. Eso es bonito. Cuando tú lo cantas representando tu país, me ha pasado, gracias a Dios, con la selección, en distintos torneos, competencias, en un Mundial Sub-20. Y porque para llegar ahí uno tiene que eliminarse con rivales, con selecciones de alto nivel, o sea, no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que es el logro más grande que puede tener un deportista, un futbolista, es jugar un mundial, ganarlo pues mucho más, pero que cool. Yo creo que nos va a llenar mucha emoción a todos, o sea, va a ser muy, muy emocionante, tenemos que estar preparados para cuando suceda, cantarlo con esa como se merece ser cantado y como se merece ser jugado. Creo que va a ser un himno cantado no solamente por ustedes, sino por Latinoamérica entero Sí, cuando eso llegue a pasar y esperemos que así sea. Pero hay un partido primero y es el regreso. Ya lo tiene claro, lo ha visualizado, lo ha visibilizado.
en su cabeza ese regreso. Sí, sí, sí. Como digo yo, ojos en la meta. Los ojos en la meta, los ojos en la meta es el regreso óptimo, completamente recuperado, pero con el mismo hambre, bueno, aún mayor, con más hambre, con más compromiso, con más disciplina, pero los ojos en la meta, o sea, viéndome allí, volver a jugar, siendo feliz con el talento que Dios me ha dado. Y algo que he aprendido es de esto, que se me ha dejado, es que uno entiende cuando reflexiona, uno dice, bueno, ok, para yo poder llegar acá, donde yo siempre anhelo y trabajaba y trabajo para llegar allí y cumplir ese sueño, yo he pegado pies y digo, bueno, yo creo que es necesario que yo pasara por esto para poder llegar allá. A lo mejor si no pasaba por esto no era posible, de alguna u otra manera, ¿no? O sea, pero así lo veo yo y por supuesto que me visualizo, como digo nuevamente, con los ojos en la meta. A que así sea. Y responderle a la hinchada americana, ¿no? Que creo que han sido muy Sí, queridos, no, muy queridos. muy, Y creo que te están esperando a que eso también sí, se sí, dé. ¿Qué sí, sí, piensas sí. de ellos? No, primero agradecerle porque una es por el cariño que me han dado, el valor y el respeto, que aprecio mucho, pero agradecerle porque desde que me pasó eso, los mensajes fueron, o sea, totalmente llenos de esa, de esa bonita sensación y sentimiento como ¿Te que, sentiste sinceros? sí, claro, exactamente, sincero y doliente también porque como que les dolió, Ajá. obviamente al que más le dolió fue a mí. Pero no, o sea, sincero de que mira, campeón, te estamos esperando y uno, es bonito eso cuando cada vez que salgo, y ahorita ya uno recuperado como que se alegran y te dicen qué bueno verte de vuelta, ¿sabes? Y uno como, muchas gracias, y las personas que están al lado de uno, familias, como que se alegran también. Yo me acuerdo que yo estaba en muletas o con inmovilizador todavía, y la gente me decía como que te estamos esperando, ven y tal, tómate una foto, mira Joel, ¿sabes? Como que no se olviden, ¿no? Y uno no pierde ese valor y eso uno lo aprecia muchísimo Sí. y uno lo toma en cuenta porque eso es lo que uno espera de un hincha, es lo que espera de unas personas que no solamente apoyan el equipo, sino terminan apoyando a un jugador del equipo, pero más allá del jugador, a la persona, y eso es lo que yo en verdad valoro bastante, bastante y agradezco, pues. Él es Joel Graterol. Aquí, sin querer queriendo, más de una hora hemos estado hablando de la vida de un hombre que creo que como lo inicié, a punta de resiliencia, de trabajo, de fe en Dios y de mucho amor familiar, ha pasado una de las etapas más duras para un deportista y para un futbolista, que es una lesión y una lesión de rodilla, que es, bueno, ya ustedes todos lo acaban de escuchar y ver. Joel, gracias. No, gracias, Gracias gracias a por ti, este Julián, pues. espacio y esperamos tenerte de nuevo. Sí, claro. ¿Sí? Apenas volvás, que los micrófonos de Sportfans están otras ahí pendientes. Muchas gracias por el espacio y así va a ser con el favor de Dios. Así es. Esto es Sportfans, el espacio en donde conocemos las historias de los deportistas. En Juego Interior, el lugar en donde ellos realmente son personas detrás de un futbolista. Un abrazo.